Siempre pensé que la vida con mi hermano Roberto había sido la de cualquier familia común. A veces discutíamos, como es normal entre hermanos, pero siempre nos entendíamos y nos apoyábamos, especialmente cuando se trataba de mamá. Las últimas semanas, sin embargo, habían sido diferentes. Sentía que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Algo en su comportamiento me inquietaba. Roberto había cambiado. Ya no era el mismo hermano que conocía. El momento que me hizo darme cuenta de la verdad ocurrió una tarde, cuando mamá me pidió que revisara sus cuentas. Ella ya no tenía la misma claridad mental de antes, su Alzheimer había avanzado mucho, y las transacciones bancarias no eran fáciles para ella. Siempre me había pedido que le ayudara con las finanzas, y hasta ese momento nunca había visto nada fuera de lugar. Pero esa tarde algo me llamó la atención. Al principio no lo entendí. Pensé que tal vez estaba equivocado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero, cuando vi los extractos bancarios, el nudo en mi estómago se apretó con fuerza. Había transferencias que no reconocía. Grandes sumas de dinero, retiradas de la cuenta de mamá. Las fechas coincidían con días en que Roberto había estado visitándola. Empecé a buscar más detalles, a revisar más a fondo. Y fue entonces cuando descubrí la verdad. Mi hermano había estado tomando dinero de la cuenta de mamá. De manera sistemática. No fue un error, no fue un préstamo que olvidó devolver. Era un patrón. Dinero retirado en pequeñas cantidades, suficientes como para pasar desapercibido, pero al mismo tiempo, acumulándose para formar una cifra alarmante. Era como si todo hubiera sido calculado. Recuerdo el frío que sentí en el estómago en ese momento. No podía creer lo que veía. Roberto, mi propio hermano, había traicionado nuestra confianza, y lo había hecho con nuestra madre como víctima. Sentí una mezcla de ira y tristeza que me consumió al instante. ¿Cómo había podido hacerlo? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto sin que yo me diera cuenta? Pasaron horas y horas sin que pudiera pensar claramente. No podía dejar de mirar los números, de observar la repetición de las transferencias. Al principio, no quería creer que era cierto. Pensaba que tal vez estaba malinterpretando la situación, pero al final supe que no era el caso. Esto no era un error. Roberto lo había hecho. Y lo había hecho a propósito. La primera reacción que tuve fue la de buscar una explicación. Quizás, pensé, estaba pasando por algo que no sabía. Quizás había una razón detrás de esto. No podía aceptar que mi hermano estuviera haciendo algo tan bajo. Así que me armé de valor para hablar con él. Decidí que lo llamaría esa misma noche. No podía esperar más. Necesitaba respuestas. La conversación debía ocurrir cuanto antes, aunque el miedo a la confrontación me paralizaba. No quería perder a mi hermano, pero tampoco podía dejar que siguiera con esa mentira. No me podía permitir ignorar lo que había descubierto. Cuando finalmente llamé a Roberto, mi voz tembló. Lo sabía, y él también lo sabía. No importaba cuántas veces tratara de justificarlo, yo ya tenía la verdad en mis manos. Solo faltaba enfrentar la situación. «Juan, ¿qué pasa?», dijo, como si no hubiera nada de qué preocuparse. «Necesito hablar contigo», respondí, intentando mantener la calma. Hubo un silencio en el otro lado de la línea. Algo en su respiración me dijo que ya sabía lo que venía. De alguna manera, había percibido que el momento de enfrentar la verdad había llegado. «¿De qué se trata?», preguntó Roberto. La angustia en su voz era evidente. Yo sabía que no había vuelta atrás. «Nos vemos en la cafetería a las 3», dije sin dudar. Necesitaba verlo cara a cara, enfrentar la situación de una vez por todas. La llamada terminó abruptamente. Mi mente estaba enloquecida. No quería creer que todo lo que había construido con mi hermano se desmoronaba ante mis ojos, pero era la única opción que tenía. La verdad debía salir, por muy dolorosa que fuera. El resto de la noche pasó lentamente. No pude dormir, y cuando finalmente logré cerrar los ojos, las imágenes de las transferencias bancarias, los números en la pantalla, seguían dando vueltas en mi cabeza. No podía dejar de pensar en cómo Roberto había cambiado.
En todo lo que había sido nuestra relación y como ahora, en un abrir y cerrar de ojos, todo eso se sentía como una mentira. Al día siguiente, me levanté temprano, pero no podía concentrarme en nada. La conversación que iba a tener con Roberto me pesaba como una losa. No sabía cómo iba a reaccionar, no sabía qué iba a decir, pero sabía que la verdad debía salir. No importaba lo que sucediera después. Lo que había hecho mi hermano no tenía justificación, y no podía quedarme callado. A las 3 de la tarde, llegué a la cafetería. Me senté en una mesa en el rincón, esperando. Mi corazón latía con fuerza. Roberto llegó puntual, con una expresión que me hizo dudar por un momento. Parecía estar tranquilo, pero en sus ojos veía algo diferente, algo que me decía que sabía lo que estaba por venir. No sabía qué esperaba de él, pero una cosa era clara, esta conversación iba a cambiar todo. Me senté frente a Roberto, sin saber bien qué decir, pero con una urgencia que no me dejaba respirar. Estaba nervioso, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que debía ser firme. El miedo a perder a mi hermano y destruir todo lo que habíamos sido me atenazaba, pero la verdad necesitaba salir, y lo más importante, no podía dejar que siguiera haciendo lo que había estado haciendo. No después de haber visto lo que vi en las cuentas de mamá. Roberto parecía tranquilo. Se sentó frente a mí, pidió un café y me miró con esa mirada indiferente que siempre me molestó, pero que en ese momento me hacía sentir incómodo. ¿Qué pasa, Juan? Dijo en tono casual, como si la vida fuera tan sencilla, como si no hubiera nada en juego. Tienes que explicarme qué está pasando con el dinero de mamá, respondí, con la voz entrecortada. Roberto levantó una ceja, y un pequeño atisbo de nerviosismo apareció en sus ojos, pero intentó disimularlo. Sabía que algo no estaba bien, lo sentía en el aire, en su actitud. Estaba consciente de que no podía seguir ocultando lo que había hecho. ¿De qué hablas? Preguntó, como si estuviera confundido, pero esa expresión ya no me engañaba. No era tonto, lo conocía demasiado bien. Sabía que estaba jugando con las palabras. No te hagas el tonto, respondí, intentando mantener la calma, aunque por dentro todo se desmoronaba. Las transferencias a tu cuenta, mamá no está tan bien como para gestionar sus cuentas sola. Tú sabes lo que está pasando con ella. No puedes seguir haciéndolo, Roberto. Él guardó silencio por un momento, como si estuviera digiriendo mis palabras, pero no por la gravedad de lo que le estaba diciendo, sino porque no sabía cómo reaccionar. Al final, soltó un suspiro y, sin mirarme a los ojos, comenzó a hablar. No es lo que parece, Juan, dijo, con esa voz que siempre usaba cuando intentaba justificar lo injustificable. Las cosas no son tan simples. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Insistí, mi voz se iba haciendo más firme, más clara. He visto las transferencias, Roberto. Y no solo una, no es un error. Es un patrón. Estás tomando el dinero de mamá. Roberto levantó la mirada, por fin, y pude ver una mezcla de irritación y nerviosismo en su rostro. No me gustó lo que vi, no me gustó nada. ¿Y qué quieres que haga? Me contestó, con un tono molesto. ¿Quieres que le diga a mamá que ya no puedo ayudarla? Ella necesita dinero, necesita cuidado. No voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo se hunde todo. Mi corazón latió más rápido al escuchar esas palabras. No podía creer lo que estaba diciendo. Él lo justificaba. Estaba justificando lo que había hecho. Eso no es una excusa, Roberto. Grité, incapaz de contenerme. Estás robando, no estás ayudando. Si de verdad te importara, buscarías una forma más honesta de ayudarla. No le estás dando lo que necesita, le estás quitando lo que es suyo. Un silencio denso se instaló entre nosotros. El café en la mesa se había enfriado, y el ambiente de la cafetería parecía irse desvaneciendo. Roberto no decía nada. Sus ojos evitaban los míos, y pude ver cómo la culpa lo estaba carcomiendo por dentro. Sabía que ya no había forma de escapar de lo que había hecho. Lo que estás haciendo no está bien, le dije, más tranquilo ahora, pero con la firmeza de alguien que sabe que ha sido traicionado. Necesito que me digas por qué lo hiciste. No solo porque tomaste el dinero, sino porque no me dijiste nada.
Yo estaba aquí, Roberto. Siempre lo he estado. Él no contestó de inmediato, y eso me desgarró aún más. Sabía que las palabras de arrepentimiento no iban a solucionar nada, pero aún así, necesitaba escucharlas. Necesitaba saber si había alguna razón válida para lo que había hecho. No sé cómo decirlo, Juan, respondió finalmente, con la voz quebrada. Mamá me pidió que la ayudara, y yo, no podía darle todo lo que necesitaba. El dinero se me fue de las manos, y después ya no supe cómo parar. Mi mente estaba en caos, pero algo en su tono me hizo entender que estaba hablando en serio. Tal vez no todo lo que decía era excusa, tal vez había una parte de él que realmente quería ayudar, pero había tomado el camino equivocado. Y en ese momento, lo comprendí. No se trataba solo del dinero. Se trataba de que Roberto no sabía cómo manejar la situación, cómo lidiar con lo que estaba sucediendo con mamá. Y, tal vez, en su desesperación, había tomado decisiones impulsivas. Eso no justifica lo que hiciste, respondí, más calmado, pero sin dejar de sentir el peso de lo que había descubierto. No me importa si lo hiciste por mamá o por ti mismo. Lo que hiciste está mal, y ahora tienes que asumir las consecuencias. No podemos seguir ignorando lo que pasó. Él asintió lentamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No era una persona emocional, no solía mostrar debilidad, pero en ese momento, vi la verdad en su rostro. Roberto estaba devastado, tal vez más por la decepción que sentía por sí mismo que por la situación en sí. Te prometo que nunca quise que esto llegara a este punto, Juan, dijo con voz rasposa. Perdóname, de verdad. Si pudiera deshacer todo esto, lo haría. Pero ya no sé cómo hacerlo. Lo miré fijamente, buscando alguna señal de sinceridad. La situación era mucho más compleja de lo que pensaba, pero al menos ahora entendía lo que había llevado a mi hermano a cometer ese error. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de la desesperación, de la falta de recursos, de la impotencia. No sé si voy a poder perdonarte, Roberto, dije, con una mezcla de tristeza y furia. Pero lo que te pido ahora es que arregles esto. Que devuelvas todo lo que tomaste de mamá. Y que, por favor, no sigas con esto. Roberto asintió en silencio, y por un momento, sentí que todo lo que habíamos sido como familia se derrumbaba ante mis ojos. La conversación que acabábamos de tener, aunque necesaria, había marcado un antes y un después en nuestra relación. A partir de ahora, las cosas ya no serían iguales. Y aunque no sabía si podría perdonarlo, sabía que tenía que ser firme. La verdad siempre duele, pero es lo único que puede sanar las heridas más profundas. El tiempo pasó y, aunque los días seguían adelante, todo se sentía diferente. La conversación con Roberto había cambiado algo entre nosotros. No sé si fue el peso de lo que había sucedido o la distancia emocional que se había creado, pero algo ya no estaba en su lugar. La relación que alguna vez tuvimos como hermanos parecía haberse desmoronado, y todo por una decisión equivocada, un acto impulsivo que ahora nos estaba separando más que nunca. Durante las siguientes semanas, intenté mantenerme al margen. Había exigido que Roberto devolviera el dinero que había tomado de mamá, pero no lo hizo de inmediato. Cada vez que lo veía, intentaba no mostrar el resentimiento, pero era difícil. Sabía que el daño ya estaba hecho. No era solo el dinero lo que me dolía, era la traición. La falta de confianza. El hecho de que mi hermano, en su desesperación, hubiera elegido ese camino. No me era fácil lidiar con la situación. Por más que lo intentaba, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. El amor fraternal que una vez nos unió, la confianza que teníamos, se había roto en pedazos. Quizás no podía perdonarlo de inmediato, pero sí sabía algo, tenía que tomar una decisión. Esta historia no podría seguir indefinidamente en el aire. Pasaron días, y al final, algo cambió. No me encontraba preparado para hablar de nuevo con Roberto, pero sabía que era lo que debía hacer. Sabía que si las cosas no se resolvían, las heridas se abrirían más y más. Tenía que darle la oportunidad de demostrar que realmente quería corregir el error que había cometido. Y lo más importante, debía decidir si podía seguir adelante con él o si debía cortar definitivamente los lazos. Un día, después de varios intentos fallidos de tener una conversación sincera, Roberto me llamó.
No era común que tomara la iniciativa, pero esa vez lo hizo. Había algo diferente en su voz, algo que me hizo pensar que, tal vez, por fin estaba listo para asumir la responsabilidad de sus actos. Juan, necesitamos hablar, dijo en tono grave. Estaba claro que ya no había excusas ni rodeos. Era el momento. Acepté su invitación para encontrarnos, y fuimos a la misma cafetería donde habíamos tenido la conversación anterior. Esta vez, no había café frío ni miradas furtivas. Esta vez, las palabras importaban. Lo hice, lo sé, comenzó Roberto, mientras se sentaba frente a mí. Tomé el dinero de mamá, y no hay excusa para eso. Estaba desesperado, Juan. No sabía qué hacer, pero eso no justifica nada. He estado pensando en todo, en cómo todo esto nos está afectando. Y te pido perdón, de verdad. No supe qué responder al principio. Las palabras, perdón, y lo siento, siempre son fáciles de decir, pero, ¿eran suficientes? ¿Podía yo, de verdad, perdonarlo por lo que había hecho? Después de todo, no era solo el dinero lo que había perdido. Era la confianza. Y eso no se reparaba con disculpas. No se trata solo de un perdón, Roberto, respondí finalmente, con un tono serio. Lo que hiciste no tiene marcha atrás. Y aunque te perdone, eso no cambiará lo que ya pasó. Pero, necesito saber qué vas a hacer con todo esto. ¿Vas a devolver lo que tomaste de mamá? ¿Vas a hacer lo correcto? Roberto asintió sin dudar, y por primera vez en mucho tiempo vi una chispa de determinación en sus ojos. No era la misma mirada vacía que me había mostrado días antes. Había algo diferente, algo más maduro. Sí, voy a devolver todo, dijo con firmeza. No quiero que mamá sufra por mi error. No quiero que esta familia se destruya por algo que hice sin pensar. Te prometo que arreglaré todo. Lo miré, intentando leer entre líneas, pero algo en sus palabras me hizo sentir que, quizás, había un atisbo de arrepentimiento genuino en su voz. Quizás, con el tiempo, podría volver a confiar en él. Pero eso requeriría esfuerzo, y no sería fácil. El daño ya estaba hecho, pero no todo estaba perdido. Voy a seguir vigilando esto, le dije, sin dejar de mirarlo. Mamá necesita estar bien, y yo también necesito que todo esto se solucione. No quiero que lo repitas. No quiero que vuelva a pasar. Roberto asintió con la cabeza, y por un momento, todo quedó en silencio. Los minutos pasaban lentamente mientras nos mirábamos, ambos con una sensación de pesadez en el aire. Sabía que las cosas no volverían a ser como antes, pero al menos había una pequeña esperanza de que podríamos seguir adelante, de que podríamos reconstruir lo que se había perdido. Al salir de la cafetería, me di cuenta de algo importante: no todo en la vida es blanco o negro. Las personas cometen errores, incluso los más cercanos a nosotros. Lo que realmente importaba no era si podía perdonarlo o no, sino cómo íbamos a enfrentar esa verdad. Y, por mucho que me doliera, no podía seguir ignorando lo que Roberto había hecho. No podía dejar que mi amor por él me cegara ante lo que era lo correcto. Y así, con una mezcla de dolor y alivio, tomé la decisión. No lo perdoné completamente, pero le di la oportunidad de enmendar su error. Le di la oportunidad de demostrar que su arrepentimiento no era solo palabras vacías. Quizás algún día, con el tiempo, podríamos volver a ser los hermanos que fuimos. Pero eso dependería de él. Yo ya había dado el primer paso al aceptar su disculpa, al ofrecerle una oportunidad para corregir lo que había hecho.